Para muchos romanos del primer siglo, él fue el emperador que Roma nunca tuvo. Su nombre era Germánico Julio César, uno de los generales más importantes en la historia del Imperio Romano. Considerado el heredero ideal, Germánico conquistó los corazones del pueblo romano y de sus soldados, llegando a ser comparado incluso con el propio Alejandro Magno. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que Germánico estuvo a punto de ser asesinado por sus propios soldados, quienes se rebelaron contra él. Veamos más sobre la historia de este general germánico que nació el 24 de mayo del año 15 a.C. Era nieto nada menos que del primer emperador de Roma, Augusto, y también de uno de los más grandes generales que Roma tuvo, Marco Antonio. Sus padres eran Nerón, Claudio Druso y Antonia Menor, hija de Marco Antonio. La ascendencia de Germánico no era algo común. Formaba parte de la dinastía Julio-Claudia, la más destacada de la antigua Roma. Su nombre personal es desconocido, pero el cognomen Germánico fue un homenaje debido a las victorias que su padre conquistó en Germania, convirtiéndose en una posición de prestigio que Germánico llevaría a lo largo de su vida. En el año 9 a.C., una noticia muy triste esperaba a Germánico. Su padre, Druso, regresaba de una misión en el Elba cuando, desafortunadamente, cayó de su caballo. Tiburio, hermano de Druso, se unió a él, pero a pesar de sobrevivir al accidente inicial, una infección cruel provocó la muerte de Druso un mes después. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Roma, pero en los campos de Moguntiacum los legionarios erigieron un monumento que aún permanece allí, testificando la lealtad duradera que tenían por el general. Antes de partir, Druso escribió una carta a Tiberio expresando preocupaciones sobre cómo Augusto gobernaba Roma, incluso discutiendo la idea de restaurar la República. En ese momento imagina lo que pasaba por la mente de Germánico, que era solo un niño de 6 años, al recibir la noticia de que su padre no volvería a casa. En homenaje a Druso, el Senado romano construyó un arco en la Vía Apia con las letras D y G que representan sus conquistas en el Elba y su valentía como general. Además, le otorgaron el título de Germánico, que fue transmitido a su hijo. Este título especial no es solo un homenaje, sino también algo que resonaría a lo largo del tiempo, siendo utilizado por muchos miembros importantes de la familia Julio-Claudia, incluyendo a Calígula, Claudio y Nerón. La muerte de Druso no solo trajo consigo la pérdida de un padre, sino también el comienzo de un difícil viaje para el joven Germánico, quien a partir de ese momento, como el hijo mayor, se convirtió en el jefe de la familia. Pasaron algunos años y en el año 4 después de Cristo, Cayo César, nieto de Augusto y candidato a su sucesor, falleció a causa de una herida en la batalla. Esto desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia imperial. Ante este vacío de poder, Augusto consideró a Germánico como una posible alternativa, ya que en ese momento tenía alrededor de 18 años. Sin embargo, la influencia de Livia Drusila, esposa de Augusto, lo convenció de considerar a su hijastro Tiberio como una elección más sabia. Así, Tiberio fue adoptado el 26 de junio del año 4 de Cristo, marcando el inicio de una nueva fase en la sucesión imperial. Pero había una condición especial. Tiberio debía adoptar a Germánico también, asegurando que él fuera el próximo en la línea de sucesión. Esta adopción no solo cambió el curso de su linaje, sino que también lo trasladó de la dinastía Claudio a la dinastía Julia. De acuerdo con las tradiciones romanas de nomenclatura, asumió el nombre Julio César, manteniendo su cognomen, convirtiéndose así en Germánico Julio César. De esta manera, a pesar de que Augusto no era su abuelo biológico, esta adopción de Tiberio hacía de Germánico el nieto de Augusto,
para fortalecer aún más los lazos familiares. Para consolidar aún más los lazos familiares, Augusto casó a Germánico con su nieta Agripina, y más tarde ambos serían padres de 9 hijos. 2 años después de su adopción, Germánico fue nombrado questor a la edad de 20 años, sorprendiendo a la sociedad romana, ya que lo hizo 4 años antes de lo permitido por la ley. En ese mismo año, fue enviado a Iliria para ayudar a Tiberio en la supresión de la revuelta de los panonios y los dálmatas. La misión de Germánico no solo era una prueba de sus habilidades militares, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza y la resolución del imperio. Con un ejército diverso de ciudadanos reclutados y exesclavos, se unió a Tiberio en Iliria, donde el desafío esperaba a los romanos en las montañas, donde los rebeldes se habían refugiado. La naturaleza del terreno montañoso presentó un desafío para los romanos, ya que los rebeldes eran hábiles en ataques desde las fortalezas en las alturas. Esto obligó a Tiberio a innovar dividiendo su ejército en destacamentos más pequeños e implementando una guerra de desgaste contra los insurgentes, una táctica que requería paciencia y precisión. La estrategia de Germánico en este escenario no pasó desapercibida, ya que sus destacamentos actuaron contra las tribus rebeldes, logrando varias victorias. Mientras tanto, los romanos. Se implementó una política de tierra arrasada con el objetivo de privar a los rebeldes de recursos y socavar su resistencia en el año 8 después de Cristo. Sin embargo, hubo un giro de eventos cuando Bato Bruciano, el comandante rebelde, traicionó a su líder y lo entregó a los romanos a cambio de perdón. No obstante, esta tregua fue efímera, ya que Bato fue finalmente derrotado y ejecutado por su antiguo aliado. Estos acontecimientos sumieron a los panonios en la desorganización y abrieron el camino para que los romanos sometieran la región sin mucha resistencia. Además, esto representó un valioso bono para el ejército romano al añadir 8 cohortes auxiliares que se unieron a las filas romanas después de la victoria en esta guerra en Iliria. Al regresar a Roma en el año 9 después de Cristo, Germánico fue recibido con muchos elogios. Incluso recibió una especie de medalla de honor llamada Ornamenta Triunfal. También obtuvo el título especial de pretor, que no solo lo autorizaba a postularse para el consulado antes del tiempo establecido, sino que también le permitía hablar en el Senado romano justo después de los cónsules, demostrando su creciente influencia. Durante su consulado, Germánico no solo defendió a los acusados en los tribunales, sino que también organizó los lut martialis, incluyendo eventos grandiosos como la suelta de 200 leones en el Circo Máximo. Esta combinación de habilidades judiciales y eventos espectaculares solidificó su posición como una figura admirada en Roma. Sin embargo, en ese mismo año, toda Roma quedó conmocionada al enterarse del desastre en la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas, comandadas por Varo, fueron diezmadas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio. En este momento, Augusto enfrentó un dilema: la necesidad de más tropas para mantener sus campañas militares. Esto llevó a la adopción del alistamiento compulsorio, una medida impopular que reflejaba la urgencia de reclutar más soldados. La escasez de voluntarios llevó a acciones extremas, como la compra de esclavos por parte del Estado, quienes luego eran liberados y convertidos en soldados. Para contener la inminente amenaza de Arminio y los germánicos, Tiberio fue enviado rápidamente a la frontera del Rin, y todas las tropas disponibles de otras provincias fueron convocadas para reforzar el ejército. Curiosamente, la tan temida invasión germánica a los territorios romanos nunca se materializó, ya que los guerreros de Arminio optaron por seguir la práctica histórica de muchos ejércitos tribales.
dispersarse y regresar. Para celebrar la gloria conquistada, las tribus germánicas regresaron a sus tierras con el tiempo. Tiberio, a lo largo del tiempo, fortaleció su posición en la región al llevar a cabo expediciones punitivas contra estas tribus. Esto comenzó a restaurar la reputación romana y la confianza, que había sido sacudida por la derrota de Varo, comenzó a recuperarse lentamente. Fue en el año 11 después de Cristo cuando Germánico, ahora procónsul, fue enviado con Tiberio para reparar este daño. En ese momento, Germánico tenía alrededor de 27 años y había ganado mucha experiencia durante la rebelión de las tribus de Panonia. Según Tácito, cuando Germánico visitó el lugar de la batalla en Teutoburgo, dio la orden de recoger los restos físicos de los soldados y enterrarlos en fosas adecuadas, ya que los cuerpos de estos soldados habían sido abandonados para pudrirse en el campo de batalla. Después de honrar adecuadamente a los soldados muertos en el bosque de Teutoburgo, Germánico intensificó su persecución a Arminio. Mientras Arminio aprovechaba el terreno difícil atacando a los romanos en el bosque pantanoso, lograron establecer un campamento defensivo después de superar los desafíos del lodo en el año 14 después de Cristo. Al asumir el trono romano Tiberio, aumentó la presencia militar en la frontera germánica con 6 legiones, enviándolas más allá del río Rin. Todas estaban lideradas por Germánico, quien, al igual que su padre, era muy popular y tenía el respeto de los soldados romanos. Sin embargo, la muerte de Augusto desencadenó una serie de eventos que sacudieron al ejército. Las legiones, acostumbradas a la figura del emperador, ahora enfrentaban incertidumbres y descontento. Esto llevó a algunos motines alimentados por aquellas sobrededucciones salariales significativas y sobornos necesarios para aliviar las fatigas impuestas por los centuriones. La gota que colmó el vaso ocurrió en la Germánica Inferior, donde el experimentado comandante Paulcina, conocido por su lealtad a la familia imperial, lideró una revuelta inesperada. Las 4 legiones bajo su mando perdieron por completo la disciplina, revelando un descontento generalizado entre los soldados. Los centuriones, que fueron el objetivo inicial de la revuelta, fueron arrestados y azotados, marcando un periodo de tumulto en las filas. Mientras Germánico supervisaba la recaudación de impuestos en la Galia, la noticia de la revuelta lo llamó de vuelta apresuradamente. Cuando Germánico llegó al campamento del ejército, no recibió una recepción amigable. Los soldados estaban descontentos y expresaron su desagrado de maneras poco usuales. Se quejaron con Germánico sobre licencias atrasadas y salarios insatisfactorios, e incluso algunos sugirieron la idea de hacer de Germánico el emperador en lugar de Tiberio. En ese momento, Germánico intentó de manera dramática restaurar el orden, al amenazar con quitarse la vida, llegando incluso a desenvainar su espada frente a los soldados. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Algunos intentaron detenerlo, pero otros ofrecieron sus propias espadas para que cumpliera esa amenaza. La situación exigía una acción inmediata y por ello Germánico optó por falsificar una carta de Tiberio prometiendo todas las demandas que los soldados querían. Esta carta trajo una breve calma a los soldados, pero cuando los emisarios de Tiberio llegaron, la artimaña de Germánico fue descubierta. El riesgo de otra revuelta amenazaba no solo a Germánico, sino también a su esposa Agripina y su hijo Calígula, que tenía solo 2 años de edad. Sintiéndose desesperado, Germánico hizo un llamado emocional, pidiendo a sus soldados que permitieran que él enviara a su familia lejos del peligro. Este momento emotivo, como lo describió Tácito, fue crucial. Al escuchar las lágrimas de Germánico, los soldados retrocedieron. Logró persuadirlos para imponer disciplina por sí mismos,
manejando internamente el castigo de los líderes rebeldes en los bastidores de manera sutil. Además de las ejecuciones, Germánico implementó otras concesiones para la paz y los soldados, como la liberación inmediata de aquellos con tiempo de servicio insatisfactorio. Además, para cumplir una promesa hecha a las tropas, no solo pagó a las legiones, sino que también distribuyó dinero, incluso a aquellos que no habían solicitado ese gesto. No solo buscaba satisfacer las necesidades materiales de los soldados, sino también consolidar la lealtad que resultaría esencial en futuras empresas. Ahora, con esa rebelión prácticamente controlada, Germánico no se abstuvo de su papel militar. Incluso con el fin de la temporada de campaña, lideró una columna punitiva contra los maros, un pueblo germánico establecido a lo largo del Alto Rin. Sin vacilación, Germánico ordenó el saqueo de la aldea de los maros y también del territorio. Ahora, con las legiones de su lado, Germánico estaba decidido a cruzar el Rin para encontrar a Arminio y vengar la derrota romana. Con las legiones a su lado y la determinación ardiente en su corazón, Germánico se preparó para cruzar el Rin en una búsqueda de redención y venganza. La tierra temblaba bajo el paso firme de los soldados romanos mientras avanzaban hacia territorio germánico. Los ecos de la reciente revuelta aún resonaban en los oídos de Germánico, pero también resonaba su determinación de restaurar el honor perdido de Roma. En su marcha hacia el norte, Germánico enfrentó desafíos naturales y tácticos. Las fuerzas germánicas, conscientes de la avanzada romana, se movían con astucia entre los bosques y valles. La incertidumbre flotaba en el aire mientras los dos ejércitos se aproximaban, pero Germánico, con su experiencia y liderazgo resuelto, trazó estrategias audaces y tomó decisiones tácticas que desafiaron las expectativas. La batalla final se libró en una vasta llanura, donde los dos ejércitos se encontraron cara a cara. El sol del atardecer pintaba el cielo con tonos rojizos, mientras la tensión se elevaba en el campo de batalla. Germánico, montado en su corcel blanco, lideraba la carga romana con una determinación que impresionaba incluso a sus propios soldados. El conflicto fue feroz y los destinos de Roma y las tribus germánicas pendían de un hilo. Germánico, con su espada desenvainada, luchaba no solo por la victoria militar, sino por restaurar la confianza y el respeto de sus soldados y ciudadanos. La batalla se libró con intensidad, cada golpe de espada resonando como un eco del pasado y un vaticinio del futuro. En un giro del destino, la balanza se inclinó a favor de Roma. La estrategia audaz de Germánico y la férrea determinación de sus legiones romanas prevalecieron sobre las tácticas astutas de las tribus germánicas. La victoria resonó en la llanura y la noticia se extendió rápidamente por todo el imperio. Germánico, ahora aclamado como héroe, regresó triunfante a Roma, con la cabeza en alto y la moral restaurada. Su regreso fue recibido con celebraciones y aclamaciones en las calles de la ciudad eterna. Germánico, con su familia a salvo y la lealtad de sus tropas asegurada, se encontraba en la cima de su influencia. Sin embargo, en los oscuros pasillos del poder, las intrigas se tejían y las sombras de la política romana amenazaban con oscurecer incluso la victoria más brillante. La historia de Germánico, llena de triunfos y desafíos, se convertía en una leyenda que resonaría en los anales del Imperio Romano. Pero, en el tejido del destino, nuevos capítulos se estaban escribiendo, y Germánico se encontraba en el epicentro de una trama que cambiaría el curso de la historia. Pocas personas conocen la identidad y las funciones del prefecto castrorum o del prefecto del campamento, solo para que tengas una idea de la importancia y la experiencia de este oficial.
Él era el centurión más experimentado de toda una legión romana, lo que le otorgaba un vasto conocimiento tanto de la historia como del funcionamiento interno de la legión, incluso más que los propios tribunos militares. Debido a su extensa experiencia, en muchas ocasiones el prefecto del campamento iba en contra de los consejos de los tribunos militares, demostrando así su competencia y liderazgo en una legión romana. El prefecto ocupaba la posición de tercer oficial de Estado Mayor más graduado, siendo responsable de operaciones cruciales, desde el mantenimiento de equipos hasta la construcción de campos de batalla. Su papel era fundamental para garantizar que la legión operara con eficiencia y precisión en todas las campañas y batallas. Este destacado cargo era ocupado con frecuencia por un antiguo centurión Praemes Pailes, un experimentado líder que había comandado la corte más importante de una legión. A pesar de no pertenecer a la clase senatorial, el prefecto demostró habilidades notables en el campo de batalla y una capacidad única para liderar en operaciones logísticas y en el comando directo de la legión en ausencia de sus superiores. Un dato interesante es que el prefecto era el único individuo capaz de sostener conversaciones privadas con Praemes Pailes, ofreciéndole consejos y orientaciones de gran importancia gracias a su propia experiencia previa como centurión Praemes Pailes antes de su promoción. Esta proximidad con los centuriones más experimentados y la capacidad para guiar a los líderes de la legión reflejan no solo su autoridad, sino también la importancia crítica de su papel en el contexto militar romano. Mientras que el legado y los tribunos militares lideraban en las líneas del frente, el prefecto del campamento operaba en las sombras, asegurando las bases para el correcto funcionamiento del ejército. Una de las responsabilidades más importantes del prefecto del campamento era supervisar la construcción y mantenimiento de las fortificaciones del campamento. No solo garantizaba que las paredes y torres cumplieran con los más altos estándares de ingeniería, sino que también aseguraba su resistencia a un ataque enemigo. Además de la construcción, la gestión de suministros y provisiones también era una esfera crucial de su actuación, junto con los tribunos, para garantizar que los soldados recibieran alimentos, agua y otros suministros esenciales de manera justa y de calidad en el campamento. El prefecto del campamento también supervisaba de cerca el entrenamiento físico de los soldados, establecía rutinas de guardias y patrullas, y en ausencia del legado o los tribunos militares, lideraba y definía las tácticas de batalla. Un ejemplo destacado del papel crítico desempeñado por el prefecto del campamento se puede observar en eventos históricos como la batalla de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, y también en el caso de la Segunda Legión Augusta en Gran Bretaña en el año 60 después de Cristo. En estas ocasiones, estos hombres prácticamente asumieron el papel de generales y lideraron legiones enteras. Con el paso de los siglos y la evolución de las estructuras militares, el papel del prefecto del campamento disminuyó gradualmente, siendo finalmente reemplazado por un tribuno junior a finales del siglo. A pesar del fin de su posición, el legado del prefecto del campamento perdura como un símbolo de dedicación y habilidades fundamentales para el buen funcionamiento del ejército romano. A medida que el tiempo avanzaba, el papel del prefecto del campamento experimentó una transformación gradual. A pesar de que su posición fue eventualmente reemplazada por un tribuno junior, su legado perduró como un símbolo de dedicación y habilidades fundamentales para el buen funcionamiento del ejército romano. A medida que las legiones se embarcaron en nuevas campañas y desafíos, la sombra del prefecto del campamento seguía presente, recordando a todos la importancia de la experiencia y la destreza estratégica. En el corazón de esta evolución estaba la memoria de eventos como la batalla de Teutoburgo y la valentía demostrada por aquellos prefectos del campamento que lideraron legiones enteras en momentos críticos. Estos hombres, que prácticamente asumieron el papel de generales, dejaron una huella imborrable en la historia militar romana. Sus habilidades tácticas, su capacidad para mantener la disciplina entre las filas y su destreza en la construcción de fortificaciones estratégicas continuaron inspirando a las generaciones venideras de líderes militares. A medida que las legiones se enfrentaban a nuevos desafíos en diversas fronteras del imperio, el conocimiento transmitido por los antiguos prefectos del campamento se volvía cada vez más valioso. Sus consejos sobre la gestión eficiente de recursos, el entrenamiento efectivo de los soldados y la construcción de fortificaciones sólidas se convirtieron en la columna vertebral de la preparación militar. Incluso cuando la figura del prefecto del campamento desapareció formalmente, su espíritu continuó influyendo en el modus operandi de las legiones romanas. La capacidad de liderar en las sombras, de asegurar las bases para el éxito en el campo de batalla, se convirtió en una habilidad apreciada y buscada entre los líderes militares. La esencia del prefecto del campamento persistió en la mentalidad de aquellos que aspiraban a dirigir legiones a través de periodos de conflicto y conquista.
En tiempos posteriores, cuando nuevas amenazas surgieron en los confines del imperio, los líderes militares recordaron las lecciones aprendidas de los antiguos prefectos del campamento. La importancia de la logística, la planificación estratégica y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes se volvieron más evidentes que nunca. Aunque el título había desaparecido, la esencia del prefecto del campamento vivía en el arte de la guerra, en la comprensión de que la verdadera victoria no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la preparación meticulosa y la gestión inteligente de recursos. Así, la historia del prefecto del campamento se convirtió en un legado duradero, una narrativa que trascendía el tiempo y resonaba en los corazones de aquellos comprometidos con la defensa del imperio. Su influencia perduró en cada fortaleza construida, en cada estrategia desarrollada y en cada soldado entrenado para enfrentar los desafíos del futuro. La historia del prefecto del campamento se convirtió en un recordatorio eterno de que, incluso en la evolución de las estructuras militares, ciertos principios fundamentales seguían siendo invaluables en la forja del destino de Roma. A medida que el tiempo avanzaba y las legiones romanas se enfrentaban a nuevos horizontes, la influencia del legendario prefecto del campamento se expandió como una llama resiliente. Aunque su posición formal había desaparecido, su legado seguía reverberando a través de los siglos, como un eco resonante en la conciencia militar romana. En cada campaña, los líderes buscaban el espíritu del prefecto del campamento, anhelando la destreza que llevó a la victoria en la batalla de Teutoburgo o la sabiduría que guió a la Segunda Legión Augusta en las tierras de Gran Bretaña. La figura del prefecto se volvió más que un simple oficial, se convirtió en una fuente de inspiración, en una leyenda que alimentaba el coraje de aquellos que marchaban hacia lo desconocido. A medida que Roma se expandía hacia nuevos territorios, los líderes militares se esforzaban por capturar la esencia del prefecto del campamento en sus estrategias. La construcción de fortificaciones impenetrables se convirtió en un arte refinado, y la gestión de suministros y provisiones se volvió una ciencia exacta. Aquellos que se sumergieron en las lecciones de los prefectos del campamento se encontraron mejor preparados para enfrentar las complejidades de un imperio en constante expansión. El recuerdo de aquellos antiguos líderes resonaba en cada piedra de las murallas erigidas para proteger las fronteras de Roma. Cada estrategia trazada en los mapas tácticos llevaba consigo la sombra del prefecto del campamento, recordando a los generales que la verdadera victoria se forjaba en la planificación meticulosa y en la capacidad de adaptarse a las cambiantes mareas de la guerra. Aunque el título había caído en el olvido, la esencia del prefecto del campamento vivía en la disciplina infundida en las filas de las legiones y en la mentalidad de los líderes que comprendían la importancia de liderar desde la retaguardia tanto como en la vanguardia. Los antiguos manuales militares, basados en la sabiduría de estos prefectos, se convirtieron en lecturas obligatorias para aquellos que aspiraban a comandar legiones y a defender el honor de Roma. En los momentos más cruciales, cuando las legiones enfrentaban desafíos aparentemente insuperables, los líderes recordaban las gestas del prefecto del campamento. Su valentía, su habilidad para unir a los soldados y su visión estratégica se volvieron faros de esperanza en medio de la oscuridad del conflicto. El legado del prefecto trascendió el ámbito militar, se convirtió en un emblema de la resistencia, la perseverancia y la capacidad de liderar en tiempos de adversidad. Aunque los tiempos cambiaron y las estructuras militares evolucionaron, la historia del prefecto del campamento continuó siendo contada y celebrada. Su legado se convirtió en un hilo inquebrantable que tejía la narrativa de Roma, recordando a todos que, incluso en la marcha del progreso, ciertos principios eran atemporales y esenciales para la grandeza de un imperio. La figura del prefecto del campamento se mantuvo viva en las páginas de la historia, resonando como un eco eterno de liderazgo, estrategia y sacrificio en el glorioso tapiz del Imperio Romano. Con el tiempo, la historia del prefecto del campamento se convirtió en un mito, un relato que trascendía las páginas de los manuales militares y se grababa en la psique de los líderes romanos. Cada nueva generación de comandantes y estrategas buscaba emular el espíritu valiente y la sagacidad táctica que caracterizaban al legendario prefecto. A medida que Roma enfrentaba desafíos cambiantes y se expandía hacia tierras desconocidas, la figura del prefecto del campamento emergía como una guía constante. Los líderes militares, al trazar sus planes y estrategias, se preguntaban, ¿qué haría el prefecto en esta situación? ¿Cómo abordaría los desafíos que se presentan ante nosotros? La influencia del prefecto no se limitaba al ámbito militar, su legado se infiltraba en la cultura misma de Roma. Historiadores y poetas tejían sus hazañas en las epopeyas que se recitaban en los anfiteatros y en los foros de la ciudad. Las escuelas militares enseñaban sus estrategias, y su nombre se convertía en sinónimo de liderazgo intrépido.
A pesar de que los títulos y las jerarquías evolucionaban, la esencia del prefecto del campamento vivía en la filosofía militar de Roma. La construcción de fortificaciones y la gestión eficiente de recursos se convirtieron en pilares fundamentales de la preparación para la guerra. La idea de liderar desde las sombras, asegurando las bases para la victoria en el campo de batalla, se arraigó profundamente en la mentalidad militar romana. En momentos críticos, cuando las legiones se enfrentaban a amenazas aparentemente insuperables, los líderes recordaban las epopeyas del prefecto. Sus estrategias audaces, su habilidad para mantener la moral de las tropas y su visión a largo plazo se volvían faros de inspiración. La leyenda del prefecto se convertía en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la resiliencia y la astucia estratégica podían cambiar el curso de la historia. A medida que el imperio enfrentaba el paso del tiempo y los vientos de la historia soplaban en direcciones impredecibles, la historia del prefecto del campamento se mantuvo viva en las conversaciones de los estrategas y en las reflexiones de los líderes. Su legado se fusionó con la identidad misma de Roma, convirtiéndose en un símbolo atemporal de valentía y sabiduría. Incluso en los últimos días del imperio, cuando los cimientos de Roma temblaban, la historia del prefecto del campamento se convertía en un faro de esperanza. Los líderes, al enfrentar desafíos inminentes, se recordaban a sí mismos que llevaban consigo el espíritu de aquellos que una vez lideraron desde la retaguardia, construyendo fortificaciones y trazando estrategias maestras. La historia del prefecto del campamento, a través de los siglos, demostraba que más allá de los títulos y las insignias, era la esencia del liderazgo lo que perduraba. La figura del prefecto se alzaba como un testamento eterno a la idea de que, en la maraña de la historia, algunos líderes dejaban huellas indelebles, recordándonos que el arte de la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la mente y el corazón de aquellos que llevaban el destino de un imperio sobre sus hombros. Con el devenir de los siglos, la historia del prefecto del campamento se convirtió en algo más que un recuerdo lejano, se transformó en una fuerza viva que guiaba los destinos de aquellos que llevaban la responsabilidad de liderar Roma. En los momentos de paz y en las tormentas de la guerra, la figura del prefecto se erigía como un faro, una constante que recordaba a los líderes la importancia de aprender de las lecciones del pasado. A medida que nuevas amenazas surgían en el horizonte y las legiones se embarcaban en campañas aún más desafiantes, los estrategas y comandantes seguían buscando la sombra del prefecto para orientarse. Las tácticas que una vez sirvieron para defender las fronteras del imperio se convertían en un compendio sagrado, consultado en momentos de indecisión y desafío. El mito del prefecto del campamento se entrelazaba con la propia identidad de Roma. Los líderes, al encomendarse a la tarea de gobernar, se esforzaban por incorporar la valentía y la sabiduría que personificaba ese antiguo líder. La construcción de fortificaciones, una vez guiada por el pulso firme del prefecto, se convirtió en un arte que trascendía la mera defensa militar, se volvió un símbolo de la resiliencia romana. En los anfiteatros y en las plazas de la ciudad, las epopeyas del prefecto eran contadas y celebradas. Cada nueva generación de romanos, al escuchar esos relatos, se encontraba conectada con un legado que se negaba a desvanecerse. Las lecciones de liderazgo, estrategia y sacrificio resplandecían en cada palabra, recordándoles que la grandeza de Roma se forjó en los momentos más desafiantes. En las fronteras del imperio, donde las legiones enfrentaban adversidades y amenazas constantes, el espíritu del prefecto se manifestaba con fuerza. Los líderes, al mirar los horizontes desconocidos, recordaban cómo ese antiguo comandante había enfrentado desafíos similares con ingenio y valentía. La esencia del prefecto vivía no solo en manuales y escritos, sino en la forma en que los líderes inspirados por su legado abordaban los retos del presente. Incluso cuando las sombras de la decadencia se cernían sobre Roma, la historia del prefecto del campamento servía como un recordatorio de que el liderazgo no conocía fronteras temporales. La capacidad de liderar desde las sombras, de construir el camino hacia la victoria antes de que se librase la batalla, se convertía en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Y así, en el fulgor de las antorchas que iluminaban los corredores del tiempo, la historia del prefecto del campamento se mantenía viva. No solo como un relato del pasado, sino como un legado intemporal que resonaba en la psique de aquellos destinados a liderar. En cada estrategia trazada y en cada muro construido, el prefecto del campamento seguía siendo un guía silencioso, asegurando que el imperio que alguna vez defendió con fervorosa dedicación permaneciera imperturbable en la eternidad. En el crisol de la historia, la epopeya del prefecto del campamento se revela como un legado atemporal que sigue iluminando el camino de aquellos destinados a liderar.
Desde las enseñanzas estratégicas hasta la valentía en la construcción de fortificaciones, su huella perdura como un faro de inspiración en el vasto océano del tiempo. A través de los siglos, el prefecto no solo se convierte en un símbolo de la grandeza militar romana, sino también en un recordatorio imperecedero de que, incluso en el cambio constante, ciertos principios y virtudes perduran. En cada piedra de las fortalezas erigidas, en cada estrategia delineada, resonamos con la influencia eterna del prefecto del campamento. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de liderar desde las sombras, de construir cimientos sólidos antes de enfrentar los embates del destino. Es un llamado a la perseverancia, la sabiduría y la resiliencia, valores que trascienden las eras y siguen siendo esenciales para todo aquel que busque liderar con propósito y visión. En este viaje a través de la historia, nos sumergimos en las hazañas de un líder excepcional y las lecciones que su legado nos ofrece. A medida que cerramos estas páginas, extendemos una invitación a todos aquellos que buscan inspiración y guía en los anales de la antigüedad. Únanse a nosotros en la búsqueda de la esencia perdurable del liderazgo y descubran cómo la historia del prefecto del campamento continúa resonando como un eco eterno en los corazones de aquellos que aspiran a liderar con honor y visión. Inscríbanse en esta travesía histórica, donde las lecciones del pasado se entrelazan con el presente y el futuro. Que esta narrativa sirva como fuente de inspiración para los líderes de hoy y mañana, recordándonos que, al abrazar las lecciones del pasado, forjamos un camino más iluminado hacia el mañana. Únanse a nosotros en la exploración de la grandeza y sabiduría del prefecto del campamento, donde la historia se entrelaza con la eternidad.